Bueno, buenos medios días ya casi a todos y muchas gracias a la organización por contar con nosotros. Me hacía gracia antes que comentabais que veníais de museos pequeños, porque yo vengo de un museo todavía más pequeño, probablemente si lo comparamos con el vuestro. Y puse 15 años de patrimonio minero y desarrollo sostenible, pero creo que os voy a invitar a un viaje un poco más largo. Vamos a hacer un viaje de unos 170 años, prometo ser breve y entrar dentro de los 15 minutos, pero creo que será interesante para entender de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Probablemente muy pocos de ustedes han escuchado hablar de Mequinenza, básicamente porque es un pueblecito muy pequeñño que está situado en el oriente de Aragón. Son esos puntitos que se ven a la derecha del mapa, prácticamente en la provincia de Zaragoza, prácticamente tocando a Cataluña, muy cerquita de las provincias de Huesca, de Lérida, de Tarragona. Siempre digo que Mequinenza es donde todo empieza o todo acaba, según se mire. Y lo que representa Mequinenza pues es esa imagen, esa confluencia de ríos que ven allí. Por la parte izquierda, de color azul, nos viene el río Ebro, por la derecha nos vienen dos ríos más, el Segre y el Cinca, y justo en Mequinenza es donde confluyen esos ríos, ¿no? Es una gran confluencia fluvial, una de las mayores de toda Europa, y Mequinenza se caracteriza pues, también por varias cosas que iremos hablando un poquito durante esta presentación. Entre ellas, Mequinenza destaca porque hacia 1842 empiezan a aparecer unos proyectos que lo que buscan es hacer el Ebro un río navegable con barcos a vapor. El proyecto encontrará muchos problemas. Tienen aquí a uno de los promotores, que es Enrico Misley. Tienen diferentes imágenes de algunos de los vapores que sí surcaron el Ebro, pero que nunca llegaron a tener resultado porque el Ebro era un río complicado de navegar, tenía una orografía muy complicada y estos barcos, pues con los estiajes, sobre todo en verano, se quedaban encallados en el fondo en los bancos de arena en el fondo del Ebro. Lo que sí que sirvió esto fue para darse cuenta de que en Mequinenza aparecía carbón, aparecía lignito. Y a partir de ahí la idea era comunicar la parte baja del delta del Ebro con Zaragoza y hacer parada en Mequinenza para suministrar ese carbón que venía directamente de las minas de Mequinenza. El proyecto no salió a flote, nunca mejor dicho, pero sí que dejó el pozo de esas primeras minas de carbón que iban apareciendo, esas primeras concesiones mineras que fueron avanzando en el tiempo. Eso sí se mantuvo y al contrario que aquí en el norte de España, nuestro carbón es totalmente diferente. Por su formación es de una cuenca endorreica, no tenemos grandes capas de carbón, tenemos capas que oscilan entre los 40 y los 80 centímetros. Eso sí, tenemos muchas capas consecutivas y todo ello provocaba pues, que los mineros tenían que trabajar en las condiciones que ven. No se podía trabajar de pie, no se podía trabajar sentado, había que tumbarse literalmente sobre el suelo, picar de lado y ya ven en muchos casos en qué condiciones. Una luz de carburo, un pico y una boina, que era la máxima protección que se había descubierto hasta ese momento. Y la cuenca de Mequinenza fue también muy particular por otro aspecto. En la cuenca carbonífera de Mequinenza nunca llegó el ferrocarril y el método de transporte que siempre se utilizó fue el transporte fluvial. Se sacaba desde el interior de las galerías mineras, las galerías mineras estaban muy cerca del río, con lo cual facilitaba poder cargarlo en estos cargadores que ven y colocarlo directamente sobre estas embarcaciones que son típicas de la parte baja del Ebro, que son los llauts. Y la peculiaridad es que en Mequinenza siempre se utilizarán estas barcazas para poder sacar el carbón. Y una gran curiosidad es la fotografía del centro abajo, que se ven 4 personitas y un llaút, no se ve, pero el método para remontar el río era una cuerda y era el famoso, o el conocido como Camino de Sirga.
Estas personas tiraban de la cuerda para remontar los kilómetros necesarios hasta llegar al punto de retorno. La cuenca minera de Mequinenza fue evolucionando y fue creciendo. Vive su época dorada durante la Primera Guerra Mundial. Se puede ver claramente en el esquema de producción. Esos años de la Primera Guerra Mundial representan un boom clarísimo. Pueden ver también el mapa de pertenencias mineras de esa cuenca que poco a poco se va extendiendo en esa confluencia fluvial que comentábamos, abarcando incluso terrenos de Cataluña, de Aragón y de diferentes provincias. Y finalmente llegará al ferrocarril, pero no llegará al ferrocarril a Mequinenza. Llegará un poco más abajo, a la localidad de Fayón, tienen las imágenes abajo, pero se evidencia que habrá que continuar utilizando el yaúd como medio de transporte entre las cuencas de Mequinenza y la estación. Ese recorrido nunca se podrá hacer en tren. A todo ello se une la aparición de proyectos de embalses, concretamente dos. En la parte de arriba está la presa de Mequinenza y en la parte de abajo está la presa de Ribarroja, y toda la cuenca de Mequinenza quedará en medio de esos dos pantanos. Quedará muchas minas que estaban cerca del río, quedarán parcialmente o completamente inundadas, e incluso todo el pueblo de Mequinenza, lo que conocemos hoy en día como el pueblo viejo de Mequinenza, tendrá que ser trasladado unos kilómetros más arriba porque quedará parcialmente inundado. Pueden ver cómo a través de los yaúds esos días se recuperaban las cosas de las casas para poder llevarlas al pueblo nuevo, y al lado cómo terminaron los yaúds, abandonados en las riberas de los ríos. Y con todo ello nos plantamos en 2012. ¿Y qué pasa en Mequinenza? Pues Mequinenza es un pueblo completamente nuevo, tiene apenas 50 años. Pueden ver en primer término el pueblo viejo, se ven algunas de las calles, el castillo y la nueva población por el otro lado. Y en la parte derecha pues hay dos imágenes que son de las últimas protestas mineras que hubo en Mequinenza para evitar el cierre de las últimas minas de carbón. Y en la parte de abajo hay una imagen de la marcha minera de 2012 que se llevó a cabo en Madrid, y he marcado con un circulito pequeño, no sé si se ve, pero una de las banderas que encabeza esa manifestación es una bandera de Mequinenza. Los mineros de Mequinenza eran los que iban al frente de esa manifestación. Mequinenza no tenía nada. Los yaúds se habían perdido, no se podía navegar el río por culpa de los embalses, y la historia de un pueblo entero y de toda su minería se perdía para siempre. Y unos años más tarde se decide que con las últimas ayudas del Plan Miner que llegan para la reconversión de zonas mineras, no vamos a hacer polígonos industriales, no vamos a buscar otras cosas, vamos a intentar convertir ese espacio que han visto, esa confluencia, en una confluencia de patrimonio, de historia, de cultura, de naturaleza. Tienen aquí un mapa bastante curioso en el que se intentaron poner todas las capas que conforman ese universo de Mequinenza, y en la parte derecha algunos de los espacios. En la parte de arriba el Museo de la Historia, el Museo de la Mina, el Aiguabarreig, esa confluencia fluvial de la que hablábamos, la puesta en valor del pueblo viejo de Mequinenza, tiene una imagen de lo que queda de la antigua iglesia, y el castillo de Mequinenza como centro o epicentro de todo ese ecosistema. Se optó por construir un museo de la mina totalmente nuevo. Con esas inversiones procedentes del Plan Miner se buscó un museo moderno. Las minas quedaban muy lejos de la población y de esta manera se podía mantener cerca de otros museos, como el Museo de la Historia, y se excavaron alrededor de 1 kilómetro de galerías mineras prácticamente en la montaña. La peculiaridad de Mequinenza es que prácticamente levantamos una roca y aparece carbón, con lo cual el carbón se puede encontrar fácilmente, incluso tocar dentro del museo. ¿Y qué se buscaba con ese museo? Pues recrear la experiencia minera, eso que había desaparecido para siempre, y hacerlo de una manera pues, lo más próxima o lo más fiel a lo que había sido la minería en Mequinenza. Y aprovechando que esas capas de carbón eran prácticamente horizontales, pues se buscó también esa accesibilidad, que en los museos mineros a veces es complicada de encontrar. Incluso personas con sillas de ruedas pueden acceder al interior de nuestro museo minero.
El objetivo obviamente era recordar el pasado minero, pero también recuperar mucho patrimonio que se había abandonado durante esa época. Pueden ver diversa maquinaria de todo tipo, no me extenderé, y recuperar ese patrimonio industrial que de algún modo los embalses habían arrebatado. Mequinenza, como decía, es una población pequeña, tiene apenas 2.400 habitantes. Está en un extremo rural de Aragón, lejos de todo, pero en medio de todo. Pero lo que se ha conseguido con nuestros museos es que haya un turismo sostenible, recuperando esa identidad minera que veníamos comentando. Se ha alcanzado más de 50.000 visitantes, cosa que para un pueblo eh, pequeño es muy importante. Y lo más importante de todo, y que nos llena bastante de orgullo, es que se ha hecho un proyecto comunitario que ha permitido impulsar el desarrollo local y favorecer la sostenibilidad. Y a partir de ahí, el museo se ha ido articulando y abriendo brazos que permitían pues, hacer locuras como un programa de radio en el interior de una mina, intervenciones artísticas o exposiciones en el interior de una mina, diversas publicaciones vinculadas al ámbito del carbón de Mequinenza, colaborar con redes. Por ejemplo, nosotros también estamos en la Global Water Network Museums o de la UNESCO, al igual que el Museo del Textil, que trabajamos conjuntamente con ellos también. Colaborar con museos de todo el mundo, estamos abiertos a colaborar con todo el mundo que nos lo pide, o incluso elaborar proyectos para la recuperación del patrimonio industrial. Se ven en esas dos imágenes una antigua colonia minera, Virgen del Pilar, construida alrededor de los años 30, que en estos momentos pues, tenemos un proyecto para impulsarla y volver a ponerla en valor. Y con esto ya acabo, espero haber sido breve y muchísimas gracias por todo.